La narrativa del gobierno de Enrique Peña Nieto, moviendo a México, duró menos de 2 años. Las notas triunfalistas, la cobertura mediática celebratoria, el aplauso sin fin, el presidente que iba a salvar a México, como lo anunció la portada de la revista Time. El equipo que iba a terminar con la pesadilla de parálisis y violencia que había caracterizado el periodo de su predecesor. Esta es la manera en la cual muchos hablaban, celebraban, pero parecería que esa era de adulación colectiva ha terminado. Y eso queda ejemplificado en la cobertura de prensa internacional cada vez más crítica y en el hecho de que Enrique Peña Nieto hoy tiene el nivel de aprobación más bajo de cualquier presidente mexicano en los últimos 20 años. Hoy la narrativa no es de reformas, sino de regresión. No es de mover a México hacia adelante, sino de cómo se está moviendo a México para atrás. Ya no es del momento mexicano, sino del empantanamiento mexicano. Debido al asesinato y el intento de taparlo que ocurrió en Tlatlaya, debido a los estudiantes incinerados en Ayotzinapa, debido al conflicto de interés, tantos casos de ello que han destapado una cloaca de corrupción que el gobierno ha negado o ignorado, debido a que la paridad del peso vis-a-vis el dólar se deprecia y que el precio del petróleo va cayendo y que el gobierno de Peña Nieto parece no saber cómo reaccionar ante la dimensión de la crisis. Lo que hemos visto desde Ayotzinapa es un gobierno que sabía cómo vender su imagen pero no defenderla. Un gobierno que decía que sabía cómo salvar a México negociando reformas estructurales, pero no previniendo muertes. Y junto con ello la sorprendente, o quizá no tan sorprendente en Ciudad Juárez, noticia o descubrimiento de que México no tiene un sistema de justicia que pueda investigar, identificar, basarse en muestras de ADN, resolver asesinatos o prevenirlos. Junto con la revelación de que hay crímenes perpetrados por policías coludidos, presidentes municipales homicidas, gobernadores negligentes, un presidente letárgico, en una extraordinaria fotografía que mi amigo Genaro Lozano tomó de la primera marcha de 50,000 personas protestando por los desaparecidos en Ayotzinapa. Había un enorme letrero en el centro del Zócalo y decía: fue el Estado. Así fue, un Estado que no puede proteger, defender, investigar, sancionar, llevar a cabo su misión fundacional. En lugar de ello vimos a autoridades gubernamentales tan desaparecidas como los estudiantes que buscaban. Después de Ayotzinapa, los números, la adición matemática era 43 más 1. Y el 1 adicional era el presidente de un país que no sabía cómo pasar en la prueba básica de liderazgo definida por John Kenneth Galbraith, que es la voluntad de manera inequívoca confrontar la ansiedad de su pueblo. Y el presidente no ha logrado confrontar esa ansiedad. Parecería en este momento que lo ofrecido, prometido, negociado no ha sido suficiente. Ni la reforma laboral, ni la reforma educativa, ni la reforma en telecomunicaciones, ni la reforma energética, todo eso que iba a transformar a la economía, liberalizar los mercados laborales, modernizar al sector energético vía la inversión privada, todo eso que nos iba a propulsar al primer mundo, a la prosperidad,
a ese grupo de mercados emergentes con altas tasas de crecimiento, a ese lugar que nos prometió Carlos Salinas que íbamos a llegar hace 30 años. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó entre septiembre y hoy? Sí. Pues para empezar, el descubrimiento impactante de lo que muchos, sobre todo en Ciudad Juárez, han sabido desde hace años. Que México se ha vuelto un país de fosas, que se acerque más el micro, dile, un país donde estudiantes son secuestrados por la policía, entregados al crimen organizado y posteriormente incinerados. Un país de fragmentos de hueso, un país de 23.270 personas desaparecidas. Años de cadáveres sin nombre, semanas de cadáveres sin identidad, días de cadáveres para los cuales el gobierno no tiene una respuesta. Nuestras ausencias constantes, que resonaban poco a nivel nacional hasta Ayotzinapa. Un caso singular, pero a la vez similar a los miles que México ha vivido desde el inicio de la guerra contra las drogas. Singular porque el gobierno fue obligado a reaccionar debido a la presión de afuera y desde abajo, de la sociedad civil y el escrutinio internacional. Un caso similar porque ha reaccionado tan malamente. Y por eso sucede que lo que el ex procurador general Murillo Karam llamó la verdad histórica, que debería haber llevado a cerrar el caso, es visto por muchos como una táctica gubernamental que busca simplemente voltear la página, olvidar a los muertos, superar, mover a México. Imposible hacerlo ante las preguntas sin respuesta, imposible hacerlo ante la ausencia de un consenso científico en torno a lo que ocurrió en ese basurero en Copula, imposible hacerlo a la luz de señalamientos inconsistentes, declaraciones inconsistentes de los supuestos involucrados, muchos de ellos que confesaron bajo tortura. Imposible porque después de 7 meses del incidente, el gobierno mexicano no ha logrado detener a todos los involucrados, porque no sabemos exactamente cuál fue el comportamiento del ejército esa noche fatal, porque todavía no sabemos qué ocurrió en Guerrero en términos de corrupción política que desató la violencia que transformó a Iguala en el municipio más peligroso del país, y eso el gobierno mexicano lo sabía desde hace años. Imposible simplemente voltear la página porque el equipo forense argentino que las familias trajeron para investigar el caso ha disputado los resultados de la investigación presentada en su momento por Murillo Karam, que hasta en alguna ocasión declaró que ya se había cansado ante la insistencia de la prensa por saber exactamente qué ocurrió. ¿Y por qué empiezo esta conferencia con Ayotzinapa? Porque a pesar de las especificidades del caso, revela un patrón. Ayotzinapa ya ocurrió y continúa ocurriendo para miles de familias mexicanas en busca de un hijo perdido, una hija secuestrada, un padre que nadie encuentra. Estamos presenciando un patrón perverso de desapariciones forzadas que el gobierno ni siquiera investiga, de autoridades federales y estatales que no inician investigaciones criminales, que no aseguran justicia, que no proveen reparaciones a las familias. Un patrón perverso de impunidad que genera incentivos para más secuestros y más personas en riesgo. Un patrón perverso que emerge de la ausencia de mecanismos, protocolos y recursos para confrontar un problema que ya no podemos ignorar. Documentado por Amnistía Internacional, por Human Rights Watch, por las Naciones Unidas, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
por decenas de organizaciones no gubernamentales mexicanas, una historia de deudas y dudas, criminales y sus cómplices, vidas rotas, corazones rotos, una historia revelada y amplificada por Ayotzinapa que ha llevado a miles a movilizar, a marchar, a confrontar, a criticar. Una historia negra que la corrupción simplemente ha exacerbado. Y así como la campaña presidencial de Bill Clinton, su equipo tenía un letrero en su cuarto de guerra que decía: es la economía, estúpido, para que el equipo se mantuviera centrado en el tema fundamental, el gobierno de Peña Nieto debería tener una pancarta similar, pero debería leer: es la corrupción, estúpida, porque un tema que era subsidiario se ha vuelto central, porque un tópico que parecía nunca impactar la credibilidad del gobierno, ahora sí lo hace. Lo que está paralizando y acorralando al gobierno es un tema que históricamente era considerado normal y ahora ya no lo es. Tan es así que hoy el Financial Times publica un artículo en el cual dice: los mexicanos han llegado al límite de su tolerancia con la corrupción. La corrupción gubernamental como un ácido corrosivo que corre a lo largo de la narrativa reformista y mina su atractivo, posponiendo, frenando aquello que había sido prometido y que quizá podía haber sido alcanzado. De acuerdo con una encuesta que cita el académico Stephen Morris, 70% de los encuestados creen que todos en el gobierno mexicano son corruptos. Dentro del sector privado, 39% admite que tienen que hacer pagos extraoficiales para influir en el contenido de leyes, política pública y regulación. Entre auditores internos del gobierno, 60% reconoce la corrupción frecuente en las áreas que supervisa. Y entre la población, 62% responde que ha tenido que pagar un soborno cuando hay que enfrentar una decisión que los afecta. En las cortes, en el sistema de justicia, en las concesiones, el otorgamiento de concesiones, en las aduanas, y 77% piensa que no vale la pena denunciar la corrupción porque nunca va a ser sancionada. Y todo esto con efectos cada vez más onerosos para nuestro país. La corrupción está vinculada con niveles de crecimiento más bajos del Producto Interno Bruto, limita los beneficios de la liberalización comercial, hace más difícil atraer la inversión extranjera, genera una propensión a crisis monetarias recurrentes y a malas decisiones presupuestarias, desvía recursos que debían ser destinados a la provisión de bienes públicos como escuelas y hospitales. Reporte tras reporte sobre la competitividad mexicana subraya que el principal factor que afecta a hacer negocios en México es la corrupción. Un análisis reciente de la ONG México ¿Cómo vamos? Sugiere que la corrupción le cuesta al país 2% del PIB anual. La corrupción engendra una crisis de confianza en las instituciones, una pérdida de credibilidad en el gobierno, una desilusión compartida de los mexicanos con respecto a su país y con respecto a sí mismos. ¿Y cómo ha respondido el gobierno de Peña Nieto ante esta crisis de confianza? Yo diría lentamente, subestimando o ignorando o tapando problemas que ha generado, porque el escándalo de la Casa Blanca, el escándalo de la casa de Ixtapa Nixal, el escándalo de la casa de Malinalco, son temas definitorios para México. No tienen que ver con que si la primera dama
Era una extraordinaria actriz, cuyo talento merecía un bono de $10 millones de Televisa. Tiene que ver con conflictos de interés entre el gobierno y sus amigos, con los lazos oscuros entre una televisora poderosa y el poder político. Tiene que ver con la forma en la cual licitaciones públicas, como la del Tren México-Querétaro, son llevadas a cabo y cómo arbitrariamente son detenidas. Los escándalos tienen que ver con la forma en la cual el poder económico y político en México es usado y compartido, en una forma irregular, en una forma opaca, en una forma discrecional, sin rendición de cuentas. Y la actitud defensiva, minimalista, a veces arrogante, pues recordemos el video de la primera dama, ante esta crisis trae a la mente aquella famosa frase incorrectamente atribuida a María Antonieta, que coman pastel. Es una frase que es usada para criticar a gobiernos percibidos como insensibles, frívolos, removidos, lejanos de una población cuya indignación legítima desprecian, como lo hiciera el jefe del gabinete de Peña Nieto, Aurelio Nuño, refiriéndose a las manifestaciones post-Ayotzinapa en una entrevista con el diario español El País, en el cual dijo despectivamente: la plaza pública demanda sangre y espectáculo, cuando en realidad lo que hemos estado demandando es justicia y rendición de cuentas. Pero el PRI continúa creyendo que es la corrupción estúpido, no como una demanda para cambiar, sino como una forma de gobernar. Y por eso es que el Sistema Nacional Anticorrupción, que estoy de acuerdo con mi colega de borde político, es un avance, acabó con algunas lagunas muy importantes, a pesar del involucramiento de la sociedad civil. Por eso es que el PRI en realidad no quiere un fiscal anticorrupción autónomo. Y como resultado de esa histórica recalcitrancia que también ya involucra a otros partidos políticos, como lo han analizado los investigadores de México Evalúa, México carga con una pesada fragilidad institucional. La ausencia de un sistema de rendición de cuentas, de pesos y contrapesos que le permitiría a las instituciones perseguir, procesar y castigar casos flagrantes de corrupción. La ausencia de un sistema para combatir conflictos de interés. Resulta ser que el llamado a combatirlos, el secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, el convocado para investigar posibles casos de conflicto de interés, llega al puesto con un conflicto de interés, el de ser amigo del presidente y el de ser empleado del presidente. Y eso inhibe que investiguemos al secretario de Hacienda, a la primera dama o al presidente. Y ese es el verdadero escándalo. Durante demasiado tiempo la clase política mexicana ha abusado o escondido o evadido el escrutinio. Durante demasiado tiempo funcionarios han acumulado privilegios. Como lo sugiere el artículo de Luis Carlos Ugalde, ¿por qué más democracia ha significado más corrupción? La corrupción se ha vuelto más extensa desde la transición electoral en el año 2000. Ni Vicente Fox ni Felipe Calderón consideraron el combate a la corrupción como una prioridad de sus administraciones, y por ello México se ha vuelto un caso que contradice la teoría implícita de que más democracia significa menos corrupción. La lógica convencional es que más democracia significa más pluralismo.
El pluralismo estimula los contrapesos, genera mayor participación ciudadana y como resultado hay más personas que denuncian prácticas corruptas. Pero el pluralismo en sí mismo no es un correctivo suficiente para la corrupción. Lo que necesitamos no es el pluralismo per se, sino la existencia de un Estado de Derecho. Para que el pluralismo político contenga la corrupción, debe estar acompañado de una cultura de la legalidad e instituciones sólidas que garanticen la justicia. Y ese no es el caso en México hoy. La mesa no tiene todas las patas. La alternancia electoral y el pluralismo dentro de un Estado débil implica o invita al abuso. La ausencia de pesos y contrapesos simplemente significa que la corrupción se ha democratizado en la medida en la que el poder se ha descentralizado. En el pasado, el dinero público estaba concentrado o manejado fundamentalmente por el poder ejecutivo y el presidente. Hoy fluye a las cortes, al poder legislativo, a los partidos políticos, a los medios, a lugares donde es usado para comprar votos, poder e influencia. La corrupción ha sido exportada al poder legislativo. Basta con recordar los moches y las famosas subvenciones legislativas con las que se compraron votos en favor de las reformas estructurales. Organizaciones que deberían actuar como contrapesos acaban siendo cómplices del abuso. La dispersión del poder ha abierto muchas más ventanas para hacer negocios privados con bienes públicos. Y conforme el abuso se vuelve más evidente, menos evidente desde la salida de Carmen Aristegui del aire, la verdad dolorosa es que ninguno de los controles institucionales, internos, preventivos o correctivos que hemos construido hasta el momento funcionan como deberían. La clase política de todas las inclinaciones ideológicas no ha permitido la existencia de investigaciones serias, objetivas e independientes, capaces de determinar si hubo un conflicto de interés o no. Yo lo que siempre digo es que en México el conflicto de interés ni siquiera es conflicto. Y por eso no hemos logrado averiguar si la licitación del tren México-Querétaro fue legal o no. Si la primera dama compró la Casa Blanca con ingresos legítimamente obtenidos y por los cuales pagó impuestos o no. No hemos podido averiguar si el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, a cambio de un préstamo no bancario con una tasa de interés del 5% que obtuvo del grupo OIGA, un contratista, cuando la tasa de interés prevaleciente en el mercado era del 13%, si eso llevó a que el contratista ganara múltiples licitaciones para obras públicas o no. Porque no hay investigaciones, no sabemos si Raúl Salinas de Gortari acumuló su vasta fortuna y sus 49 propiedades a través del tráfico de influencias o no. El presidente Peña Nieto argumenta que la corrupción en México es un problema cultural. Incluso lo volvió a decir hoy en el World Economic Forum. Yo creo que se equivoca. Es un problema institucional. Los mexicanos simplemente no pueden contar con un sistema efectivo que prevenga, investigue o sancione la corrupción y por eso persiste, por eso crece, por eso se vuelve cada vez más obvia y lacerante. ¿Y qué necesitaríamos? Límites claros al poder público, transparencia absoluta con respecto a las decisiones que se toman desde el poder público y sanciones que son efectivas y no políticamente sesgadas. Y yo les pregunto, ¿cómo vamos a obtener eso a través tan solo de la vía electoral?
Si como electores somos un avión volando en la oscuridad, sin rutas, sin luces, sin coordenadas, sin instrucciones, así es votar en México. Así es decidir por quién hacerlo. Un acto de fe, un triunfo del optimismo por encima de la inteligencia, una apuesta que cree posible arreglar la democracia descompuesta a través del voto. Pero es una apuesta que se hace con información incompleta, limitada, inaccesible, porque el borde político nos provee información útil y necesaria sobre legisladores que ya van de salida. Los que vienen de entrada, los que aparecen en los spots, en los espectaculares, en las pintas, son incognoscibles. No sabemos de dónde vienen, dónde estudiaron, si lo hicieron, cuál es su hoja de vida y qué han hecho con ella. Votamos a ciegas, a tientas, y por ello acabamos con candidatos, después funcionarios, con casas rentadas o compradas a contratistas, volando en aviones de empresarios a los cuales han beneficiado, viviendo en mansiones que su sueldo no justifica, participando en licitaciones o celebrando contratos por los cuales obtienen ventajas privadas mediante el acceso a bienes públicos. Por ello, acabamos instalando a depredadores en el poder a través del voto. La urna unge a personajes con trayectorias desconocidas que luego resultan malolientes. Tantos corruptos caminando por el Congreso que llegan ahí gracias a la boleta, gracias a la ignorancia que lleva a tacharla sin saber quién es verdaderamente la persona cuyo nombre aparece ahí. Pues llegó la hora de saberlo, de averiguarlo, de saber a quién vamos a empoderar y dar acceso al presupuesto. Los buenos gobiernos se construyen a base de buenos ciudadanos, no hay de otra, y solo los exigentes y los informados lo son. Y precisamente porque el voto cuenta y se cuenta, hay que ejercerlo, decía Chesterton, con la misma entereza con la cual uno se casa o ejerce un culto. Hay que votar con el corazón y con la cabeza, con el alma y con el estómago, con las manos y con los pies, y para eso hay que entender al candidato, escudriñarlo, colocarlo bajo el microscopio, mirarlo, saber de dónde viene y a dónde va, saber si cumple con los 7 principios que según las democracias funcionales deben apuntalar la vida pública. Y cuando piensen en este momento en los candidatos que se están postulando aquí en Ciudad Juárez, piensen si tienen esto: altruismo, integridad, objetividad, rendición de cuentas, apertura, honestidad y liderazgo. Y como tenemos derecho a pedir y emular las mejores prácticas internacionales, de ahí la importancia de la iniciativa de la sociedad civil llamada 3 de 3, candidato transparente, que exige a los candidatos, yo estoy pensando también en exigirle esto a cualquier novio por venir, la presentación de, en primer lugar, la declaración particular. En segundo lugar, la declaración de impuestos. Y en tercer lugar, la declaración de conflicto de interés. Y quienes nos sumamos a esta iniciativa, estamos pidiéndolo como favor, tristemente, porque no hay una ley que obligue a los candidatos a presentar públicamente estas 3 cosas. Lo que en otros países es un requerimiento legal, en México es solo un llamado moral, un favor, un imperativo para quienes quieren ocupar las 1009 alcaldías, las 1114 diputaciones y las 9000 gubernaturas que están en juego. Y hoy por hoy, de más de 10,000 puestos que se disputan en esta elección, solo 161 candidatos han presentado su 3 de 3.
Un imperativo para que cuando los contendientes lleguen al poder no haya más casas blancas, ni casas en Malinalco, ni aviones prestados, ni tráfico de influencias, ni licitaciones amañadas, ni cuentas en Suiza. Un imperativo para que cada candidato se comprometa de manera tangible a poner los intereses del país antes que los suyos. Alguien que no pueda hacer esto, que es lo mínimo, no merece un solo voto y mucho menos gobernar. Y es en este contexto que hay que evaluar al nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, donde la corrupción le cuesta 1.4 mil millones de pesos al año. Actos cotidianos de corrupción que involucran a la policía, a los legisladores, a los contratistas, a los gobernadores, a los que reciben moches, a los que ofrecen mordidas, actos que rara vez son investigados. Un sitio en el cual la transición democrática, como dice mi colega del ITAM, Pepe Merino, dejó sin tocar cosas relevantes que atañen a la corrupción, dejó intacto un andamiaje institucional que no atacaba la corrupción, la permitía, la solapaba, la promovía. Y entre lo positivo del Sistema Nacional Anticorrupción está la cooperación entre diversas entidades encargadas de combatirla. Entre lo loable está que la Auditoría Superior de la Federación pueda revisar en qué gastan los gobiernos estatales y municipales, así como hacer auditorías en tiempo real. Particulares involucrados en actos de corrupción podrán ser sancionados. El secretario de la Función Pública tendrá que ser ratificado por el Senado y no solo puesto ahí por el libre albedrío del presidente, como fue el caso de Virgilio Andrade. Pero para que el nuevo andamiaje funcione hará falta voluntad política, hará falta tiempo. El sistema no va a operar sino hasta el 2018. Hará falta la captura de algunos peces gordos y muchos charales. Hará falta, como ha argumentado Luis Carlos Ugalde, que el Congreso ejerza su papel de contrapeso. Con demasiada frecuencia el propio Congreso se ha vuelto uno de los peores culpables de la corrupción, y ese es el Congreso que tendrá que vigilar y vigilarse a sí mismo, castigar y castigarse a sí mismo, combatir la corrupción, pero incluso la que emana de sus propias culpas. Una tarea que se vislumbra difícil desde el momento en que el PRI y el Partido Verde votaron. A la hora de votar por el Sistema Nacional Anticorrupción, votaron en contra de la eliminación del fuero. Difícil combatir la corrupción cuando se negaron a incorporar la obligatoriedad de hacer pública la declaración patrimonial y de interés de los servidores públicos. Y con esas acciones convirtieron al Sistema Nacional Anticorrupción en un sistema que puede seguir sirviendo para la protección para fortunas acumuladas desde el poder público, desde el gabinete, desde los partidos, desde las presidencias municipales, porque ahí va a quedar ese corredor de impunidad que va desde la colina del Perro hasta la Casa Blanca. Ahí queda también en la nueva legislación el presidente protegido, haga lo que haga. Contratista que beneficie tras contratista que beneficie, grupo IGA ad infinito. Y entonces eso aprobado tiene todavía muchos huecos, lagunas para que la corrupción florezca. Va a operar ese Sistema Nacional Anticorrupción en un sistema político que, como ya he dicho, tiene una alarmante ausencia de mecanismos de rendición de cuentas, de auditores autónomos, de medios que en lugar de vigilar el poder se vuelven sus escribanos. Ahí está la ausencia de Apatzingán. Ese fantástico reportaje publicado por la revista Proceso de Laura Ballesteros, en el cual describe las ejecuciones extrajudiciales de 16 civiles por la Policía Federal
en Apatzingán. ¿Ustedes estaban enterados de esto? Pues solo si leyeron la revista Proceso o si vieron el reportaje en Univisión o si consultaron el sitio web de Aristegui Noticias, porque el resto del país y el resto de los medios guardaron silencio. Y sin medios que sean el cuarto poder que vigila a los otros tres, pues ¿qué va a pasar? Y quienes le apuestan a la efectividad del Sistema Nacional Anticorrupción piensan que el único peligro que enfrenta son los coletazos de los gobernadores que tratarán de frenar la instrumentación de la ley a nivel estatal. Pero el problema también fundamental del Sistema Nacional Anticorrupción es que no le coloca una correa al dinosaurio mayor, al peñanietosaurio Rex, al dinosaurio más grande de todos. Que debería ser ejemplo de honestidad y apego a la legalidad. Alguien que la nueva ley no podrá tocar. Y por ello lo que veremos en el futuro quizás sea algún castigo por la construcción de covachas, pero jamás una remoción por la construcción de casas blancas. Entonces, mientras yo estoy hablando aquí, ¿qué está pensando el equipo de Peña Nieto para lo que queda del resto del sexenio? Pues que lo único que tienen que hacer es cubrirse, navegar la tormenta, esperar que las marchas y las protestas y la indignación se acalle, que la gente se canse, que Carmen Aristegui ya no esté al aire informando al país sobre aquello que otros medios no querían informar, esperando que lo anunciado y lo firmado sea suficiente para comprar un poco de tiempo, centrar la atención en las buenas noticias, que las exportaciones suben mientras la paridad del peso baja, que las reformas sí generarán eventualmente el crecimiento económico buscado, que hay apetito para invertir en el sector energético, que las estadísticas oficiales muestran que el número de homicidios va cayendo. Pero hay otro componente importante para la estrategia de supervivencia de este priismo que regresa, y es la alianza con el Partido Verde, un partido cuya existencia está diseñada para permitir que el PRI se quede en el poder a pesar del desmoronamiento del momento mexicano, un partido Potemkin sin el cual el PRI no podría ganar la mayoría en el Congreso ni quedarse en el poder. Sin una alianza con el Partido Verde, según las encuestas, el PRI por sí mismo solo tiene 30% del voto. Y de ahí la importancia de hacer crecer al Verde a través de los cineminutos, a través de los kits escolares, a través de las tarjetas de afiliación para descuentos, a través de los boletos para el cine, a través de un programa de vales de medicinas, a través de una estrategia ilegal, propulsando al Partido Verde con una historia negra de corrupción, un Partido Verde que fue sacado a patadas de la Alianza Internacional de Partidos Verdes del Mundo porque apoya la pena de muerte. Y tristemente, a la luz de sus prácticas extralegales, hemos presenciado la pasividad, sino la complicidad abierta de las autoridades electorales. Un Instituto Nacional Electoral que sí sanciona de vez en cuando al Partido Verde, pero no está dispuesto ni siquiera a discutir si le quitan el registro o no, ni a decirnos cuántas violaciones rutinarias a la ley son suficientes para quitarle el registro a un partido. 1, 10, 100, 10,000 o 10 millones.
llevando a un Instituto Nacional Electoral que ha caído en una crisis de confianza porque no logra hacer aquello para lo cual fue creado, que es defender la equidad electoral, defender la legalidad, defender la transparencia del gasto público. Y por ello, el Partido Verde, que antes estaba en 4% del voto a nivel nacional, hoy está en 11%, y la alianza con el PRI ganarán la mayoría en el Congreso. Es una estrategia cínica, pero probablemente exitosa. Pero aún así, si el PRI logra mantenerse en el poder, la sensación compartida de que algo está mal con nuestra democracia va a persistir. Según un estudio elaborado por el propio INE, que no se ha hecho público, 50% de la población no confía en la credibilidad de las instituciones. 38% dice que sí, va a ir a votar, pero va a anular su voto, o va a tachar la boleta, o va a exigir la revocación del mandato. Por eso persiste nuestra sensación de orfandad política después de Ayotzinapa, después de que hasta la izquierda emergiera como cómplice. De ahí nuestra angustia colectiva cuando enfrentamos la certidumbre de que la vida pública en México se ha corrompido. De ahí la desilusión colectiva con la persistencia del capitalismo de cuates, reforzada por los conflictos de interés que no se resuelven. Una economía que no crece lo que debería, una inequidad social que sube, funcionarios gubernamentales que continúan gastando dinero público sin rendición de cuentas o controles, y no estamos viendo una solución comprensiva que enfrente o encare estos problemas de manera viable o coherente. Y por ello Mauricio Merino argumenta en su libro más reciente: el reto para México no es solo salvar a la democracia, sino salvar al Estado de sí mismo, recobrar su capacidad para garantizar la ley y la seguridad que México necesita para sobrevivir. ¿Y cuál es nuestro papel en todo esto? ¿Cuál es el papel de los ciudadanos y la sociedad civil confrontados con esta descomposición? La realidad es que no hemos sido capaces de diseñar una agenda que sacuda a los partidos políticos de su complacencia. Hay una larga lista de heroísmos locales. Estoy viendo a muchos héroes y heroínas de Ciudad Juárez. Ha habido investigaciones valientes, como las de Mexicanos Primero y el Instituto Mexicano para la Competitividad y el CIDE, que generan métodos y conocimiento para evaluar la disfuncionalidad de la democracia mexicana y la degradación de sus instituciones. Ha habido movimientos estudiantiles como Yo Soy 132 que demandan más de lo que el gobierno está dispuesto a ofrecer, pero esto ha sido insuficiente. La ruta del deterioro continúa, porque quienes quieren el poder se rehúsan a ejercerlo o a compartirlo con nosotros de una manera distinta. Porque los actores fundamentales siguen siendo los mismos, porque espero que ahora sí les quede claro, y lo vieron en la evaluación de sus diputados, que un voto por el PRI fue un voto por el pasado. Y lo único que nos queda hacer es seguir exigiendo, seguir caminando por la ruta de lo insuficiente hasta que sea suficiente, seguir usando las redes sociales como un medio alternativo para la acción democrática, seguir demandando libertad, conciencia, respeto, declarar que estamos cansados de la violencia sin fin, que estamos cansados del respeto a nuestra inteligencia, la falta de respeto a nuestra inteligencia que emana de instituciones como la Procuraduría, las televisoras que pasteurizan la realidad, partidos políticos que requieren un control obstinado y corrupto sobre nuestra vida política. En pocas palabras, se trata de transitar a la vida de ciudadanos activos en todas las esferas,
recobrar espacios que nos han sido arrebatados, aprender a ser ciudadanos de tiempo completo y no nada más el día de la elección. Y quisiera decirles que junto con el colapso del momento mexicano está surgiendo poco a poco una narrativa más optimista, más esperanzadora, pero no la está escribiendo el gobierno mexicano, sino ustedes, los que han tomado las calles y el internet, los que a través de la organización ciudadana se están convirtiendo en aquello que el disidente, el artista Ai Weiwei llama ciudadanos obsesivos, los que en los últimos 7 meses o en los últimos 4 años en Ciudad Juárez no han terminado de protestar, de mandar, proponer, empujar, los que han hecho suya esa frase de Emily Dickinson, la poeta: ignoramos nuestra propia estatura hasta que nos paramos. Y hay miles de mexicanos que ya se están parando, que están tomando las calles, que están marchando, que están rogando, como lo hiciera Alejandro González Iñárritu la noche de los Óscars, que los mexicanos finalmente tengamos el gobierno que nos merecemos. Miles marchando con el lema "ya me cansé", cansados de un presidente cuya esposa compró una casa de $7 millones, cuyo título está a nombre de un contratista beneficiario del gobierno. Y yo quisiera darle una encomienda a los periodistas de investigación que quedan en el país, que averigüen qué pasó con esa Casa Blanca que supuestamente iba a ser vendida. ¿Sigue ocupada? ¿Ya se vendió? Ojalá sigamos marchando, cansados de una clase política depredadora que gobierna el país como si fuera su feudo personal, cansados de atrocidades que no son incidentes aislados ni problemas entre particulares, sino un patrón de conducta gubernamental, de abuso y de negligencia. Miles que están marchando todos los días, o escribiendo o tuiteando, tratando de crear contextos de exigencia, tratando de crear un sistema nacional anticorrupción que verdaderamente funcione, tratando de que la nueva ley de transparencia garantice el acceso a la información a la cual ustedes tienen derecho. Miles movilizándose para exigir la renuncia de aquellos involucrados en conflictos de interés, exigir un debate nacional sobre qué vamos a hacer con la policía, esa policía que entrega estudiantes a criminales. Miles exigiendo que empiecen las investigaciones, pero para tocar a los verdaderos intocables, como lo han sido Arturo Montiel y Carlos Romero de Champs, y Emilio Gamboa, y Humberto Moreira y Jorge Emilio González, el Niño Verde. Exigiendo, como lo hace Luis Pérez de Hacha y Darío Ramírez de Artículo 19, que la primera dama haga pública su declaración de impuestos para probar la legalidad de su ingreso. Miles exigiendo que haya una comisión de la verdad sobre Ayotzinapa supervisada por las Naciones Unidas. Miles exigiendo que los candidatos presenten su 3 de 3 para terminar así con la discrecionalidad y la opacidad. Miles exigiendo reformar el gasto público y el financiamiento público. Una estrategia colectiva que lo que busca es diseñar el disenso a través de la desobediencia civil, resistiendo, proponiendo. Lo que el clima público después de Ayotzinapa revela es que una parte creciente del país ya no quiere quedarse callada. Y si vemos la historia de la humanidad, ahí comprendemos que cada movimiento, cada cambio, cada innovación social empezó con un grupo de amigos, de colegas, de mujeres, obsesionados con la idea, con una idea que parecía imposible en ese momento. Hoy es la idea de que México puede y debe ser gobernado mejor y que sus ciudadanos pueden obtener libertad. Hoy, esa idea que parece imposible es la idea de la rendición de cuentas,
la idea de que el gobierno combatirá la corrupción en vez de protegerla, la idea de que la democracia sirva a sus ciudadanos y no solo a sus partidos políticos, la idea de que la policía investigue en vez de torturar o extorsionar, ideas que parecen, sí, imposibles en México. Les recuerdo que esas son ideas parecidas a aquellas que parecían tan imposibles como la abolición de la esclavitud y la legalización de la marihuana y el derecho a decidir y el sufragio femenino. La desobediencia ante ideas que parecían imposibles es lo que hace caminar a la historia, es lo que hace que el progreso ocurra, romper reglas que parecían legales en su momento. Como en México hoy, cuando la corrupción, la fortuna inexplicable de Raúl Salinas de Gortari es legal, cuando la violación de los derechos de Lidia Cacho en su secuestro fue legal, cuando lo que hace el Partido Verde no merece que se le quite el registro, cuando los funcionarios públicos no tienen que revelar su declaración patrimonial y eso es legal, donde la corrupción es legal. Y lo que México tiene que hacer para salir del empantanamiento es combatir esa noción de que en México la corrupción es legal. Y muchas veces no hacemos eso de la mejor manera. La violencia de los normalistas en Guerrero quemando camiones sugiere lo mucho que tenemos que aprender para resistir de otra manera. Y hay aquellos, particularmente entre las élites empresariales y políticas del país, que critican la movilización y la protesta, que critican el caos urbano que las marchas producen. Pero la protesta, como yo la he experimentado y vivido, en la que he participado en estos años, puede ser bella, porque altera la rutina, el tiempo y el espacio, haciendo que lo imposible parezca posible. Puede ser bella porque viene de un buen lugar, de ese músculo terco que es el corazón. Ese lugar que debería recordarnos que protestar contra un gobierno que no merecemos es justo. Y recordar las palabras de Martin Luther King: el arco moral del universo es muy largo, pero eventualmente se inclina hacia la justicia. Justicia para los 43 estudiantes asesinados en Ayotzinapa. Justicia para las 22 personas asesinadas por el ejército de Tlaxcala. Justicia para los 16 muertos en Apatzingán. Justicia para los 23.270 mexicanos desaparecidos. Justicia para los muertos y desaparecidos en Ciudad Juárez. Esta conversación, esta plática, es un tributo a ellos, un pequeño esfuerzo para tratar de empinar el arco moral del universo en su dirección y en nuestra dirección. Muchas gracias.